Ya, entrevista del golpe de Estado a el inspector Manuel. Sí, Manuel Castro, sí. Ya. ¿Cuáles son los principales recuerdos que usted tiene en torno al golpe de Estado? Ya, como te estaba contando delante, ¿no es cierto? Yo tenía en ese tiempo más o menos 9 meses, 8 meses, ¿ya? Así que recuerdos de ese día no tengo. Pero sí de los relatos que me contaban mis papás respecto de lo que pasó ese día. ¿Ya? A mi papá le tocó ir a trabajar ese día a la fábrica, al cordón Cerrillo, ¿ya? Y se tuvieron que cuidar cuidando la fábrica porque llegaron militares después, etcétera. ¿Ya? Pero relatos principalmente de los abuelos, de los papás, ¿ya? Y también documentación, ¿Y ¿ah? cuáles son los Lectura. más marcados que usted recuerda? ¿Que le hayan El, contado? el bombardeo a la moneda. ¿O cuando usted estaba ya más grande? El bombardeo a la moneda. Creo que esa es una imagen muy potente de lo que ese día sucedió con el quiebre de la democracia y obviamente la llegada de la dictadura militar. Sí, sí. ¿De qué manera toma conciencia de la situación política del país? Ya. Mira, por mi madre, que es lectora, nos compraba hartos libros desde chico, ¿ya? Y también como autolectura, ¿ya? O autoaprendizaje, empiezo a leer, a leer, a leer harto, hasta que un día me encuentro con la primera protesta que me tocó vivir en un colegio, ¿ya? Que ¿Cuántos años tenía? yo estaba como en sexto básico, así que tenía, a ver, a ver, Sexto, unos como 11. 11 años más o menos, claro, claro. ¿Ya? 11 años y fue la primera protesta que me tocó vivir. Y ahí yo me doy cuenta de lo que sucede en Chile, de lo que me habían contado era verdad, todo el tema y de los derechos ¿A humanos, usted cuándo etcétera. le cuentan la historia del golpe? Mi mamá nos ¿O cuenta la siempre lo historia desde criaron? que, claro, desde chico, ya desde uso de conciencia, porque en la familia se hablaba de eso. Y además había amigos de mi abuelo que habían sido izquierda, venían de otros países también arrancando. Bueno, mi abuelo, unos ¿Usted de venían qué lado está arrancando la más guerra tirado? mundial. ¿Mm? ¿A qué lado está más tirado? ¿O es muy Hacia... neutro? No, 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 yo soy una persona de izquierda. Ah, Sí, ok. sí, ¿Cuáles sí. son los principales hitos que usted considera más relevantes sobre el golpe de Estado? Ya, siendo un hecho bien luctuoso porque rompe la democracia, envía chilenos contra chilenos, pero yo me quedo con el acto de Salvador Allende en la moneda, defendiendo la moneda y defendiendo la democracia. Cuando sale como electo. No, cuando él se queda en la moneda defendiendo el día del golpe, el 11 Ah, de ya. septiembre, se queda defendiendo ahí con su más cercano, con su grupo más cercano, se queda defendiendo la moneda en un acto de respetar el proceso democrático, porque, Ah, porque claro, porque él creía en la vía creo, chilena hacia el socialismo, sin creo, armas, creo que hay una frase que él dice que si sale la moneda, ¿m? sale muerto. Solo acribillando a O balazos, él, dice. Claro. ajá, o con su mandato terminado. Sí, sí. Eh, ¿Qué elementos de cambio y continuidad puede observar en el golpe de Estado? Ojalá un ejemplo de cada uno. Ya. Bueno, de cambio, es un cambio brusco en el país, pues, porque pasamos de una democracia, ¿no es cierto?, con un parlamento, etcétera, con ministerios, con un presidente electo, a una dictadura militar, ¿ya? Y ese cambio fue profundo para Chile, ¿ya? Con toque de queda, con elementos antidemocráticos, persecución política, etcétera, ¿ya? Y me dijiste elementos O sea, que sería el cambio de una democracia a una a una dictadura, a dictadura. una dictadura, ¿Y correcto. la continuidad? Bueno, la O s- continuidad, hasta el día de hoy hay partidos que entienden que eso fue un acto casi heroico, ¿ya? De defensa de la democracia chilena y como un acto que tenía que hacerse. Es decir, el uso de la violencia para someter, el uso de la violencia para volver como a una, entre comillas, democracia, porque fue una democracia pactada, en el fondo. ¿Y qué hecho cree o sea, que haya en la continuidad de la dictadura a los tiempos de ahora? Que la Que dictadura siga que hasta ahora. siga hasta el Ajá. día de hoy, la derecha misma. Ah, Claro, los partidos de derecha, sin duda. Y sobre todo los de extrema derecha. ¿Ya? Los de extrema derecha. ¿con qué elementos políticos podemos vincular el golpe de Estado? Bueno, como antecedente, la guerra de Vietnam, la conclusión más o menos de la Guerra Fría, también entre comillas, porque ahí estaba también Rusia todavía con la Guerra Fría y sobre todo Cuba, ¿ya? Que estaba defendiendo el socialismo a toda costa porque quería ser invadido por los Estados Unidos, ¿ya?
y otros movimientos revolucionarios en América Latina también, ¿ya? Como lo fue la incursión de Che Guevara en América Latina, en Bolivia y en otros países más. Y revoluciones también en África, ¿ya? Ah, claro. Claro. ¿Qué elementos culturales están vinculados al golpe de Estado? Culturales. Tipo como la juventud, de ese año a este año. ¿Ya? O ¿Sus creencias, eso? sea, así como... Porque, por ejemplo, la O mayoría de sea, los ¿qué que... elementos culturales Claro. como que provocó el golpe de Estado? Pues, Ah, están ya, vinculados. ya. En el caso de quienes provocaron el golpe de Estado, que fueron amplios sectores de la política chilena, la democracia cristiana, bueno, y todos los sectores de derecha, ¿no es cierto?, el Partido Nacional, bueno, la cultura de que el marxismo y el anticomunismo, ¿ya? El antimarxismo y el anticomunismo, eso era claro. Por el lado de la izquierda había harto hippie en ese tiempo, ¿ya? En Concepción los movimientos revolucionarios, el MIR, por ejemplo, ¿ya? Con elementos intelectuales también, porque no eran necesariamente populares, sino que sí tenían una raigambre popular, pero eran principalmente sectores más acomodados de la sociedad chilena. ¿De qué manera usted o en qué tiempo se da cuenta de los asesinatos a los presos políticos? Bueno, como te decía antes, desde chico, pero en realidad cuando yo tomo conciencia efectiva de aquello y decido también enfrentarlo fue en la enseñanza, cuando yo me cambié de Maipú, de un colegio de Maipú de básica, en séptimo básico al Liceo Barros Borgoño, ¿ya? En la séptimo y octavo y toda la enseñanza media, porque ahí empiezo a militar, empiezo a participar en movimientos políticos y también en centros de alumnos, ¿A usted le gusta etc. la política? Sí, sí, me gusta la política. Sí. ¿De qué forma el golpe de Estado nos ayuda a comprender nuestro presente? Nos ayuda profundamente a comprender nuestra democracia presente, o la que debiera ser, porque el golpe de Estado es un símbolo claro de lo que no debe pasar en un país, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser un acto de no repetición, de memoria histórica, ¿ya? De reparación, de reconciliación, Y ¿ya? de reflexión. Y de reflexión también, claro. De reflexión profunda de que eso no es el modo de volver a una, entre comillas, como te digo, democracia, o de votar a un gobierno porque creen que es malo, porque se están haciendo cambios profundos que no le convienen a toda la sociedad. Toda la razón. Sí. Bueno, muchas gracias, Te inspector agradezco Manuel, la entrevista. por colaborar en mi entrevista. No hay Gracias. que, pues, ya.